Yo soy Araceli Funes Garay. Estudié parasitología en la Universidad de Chapingo y pues he tenido contacto con los insectos y con los arácnidos, ¿no? Y estando en el equipo fundador y más que todo nuestra red con las chicas, empezamos a darnos cuenta que en muchas ocasiones tenemos cierto tipo de lesiones que no sabemos cómo provienen o por qué se dan. Y platicando con Barbarita, que está estudiando medicina, empezamos a darnos cuenta que también se confunden en muchas ocasiones con las alergias. Barbarita. Hola, yo soy Bárbara. A mí me interesaba mucho dar este tema porque a veces no sabemos cómo tratar una alergia, sobre todo cuando se trata de una alergia alimentaria y no sabemos la razón por la que estamos teniendo estas alergias constantemente y no nos damos cuenta que si utilizamos algunos de estos aceites podemos hacer que tengamos una mejor calidad de vida si somos personas que tenemos alergias pues a muchas cosas. Entonces, pues vamos a empezar primero con qué son las picaduras de insecto, cómo puedes identificar unas y otras. Sí, y algo que es bien importante y que a mí me interesaba mucho es que ustedes como personas en doTERRA que conocen que dieran la diferencia entre un insecto y un arácnido. Los insectos, todos están formados por tres partes, y ustedes van a decir, ay, ¿cómo identificarlo, no? Pero en el insecto sí se ve muy bien la cabeza, el tórax y el abdomen, donde del abdomen salen las patas y donde salen las alas. Y en la parte de los insectos, que son los que pican, tienen siempre su aparato bucal en forma de lanceta. A diferencia de los insectos, de que son los moscos, las chinches, las hormigas, que también son insectos, ellos tienen un aparato bucal que muerde. Estos no pican. Los arácnidos están formados por dos partes, que es bien importante. Todos los arácnidos son tóxicos. Todos, así sea la arañita pequeñita que vemos, si nos llega a picar, muchas ocasiones dicen, ay, me picó una arañita y tenemos una pequeña lesión, pero siempre que pica la araña deja una lesión que puede ser más profunda. Hay algunos que confunden las arañas patonas que nos hacen en las esquinas. Estas, a diferencia, no, estas sí no son tóxicas, no nos causan ningún daño. Pero todos los demás sí nos dejan ciertas lesiones. Ustedes pueden observar en la lámina, por ejemplo, las ronchas de los mosquitos, cuando son personas que son que reaccionan, tienen como a Barbarita de las alergias, su roncha puede ser muy grande, puede llegar hasta deformar el ojo y todo, y podemos identificar, pica en todas las partes del cuerpo, no específicamente en una. La pulga, que también tiene un aparato bucal que es de lanceta, también hace una picadura, pero siempre tiene un patrón, no pica en forma irregular, que es la diferencia con la chinche. La chinche pica también muy cerquita y toda junta, y a los arácnidos. Y las garrapatas, para que ustedes identifiquen, están formados de dos partes, siempre dejan una lesión muy grande. La garrapata, dices, es muy difícil de repente de identificarla porque vemos como un granito que nos va creciendo como una verruga y a lo mejor puedes decir, ay, es una verruguita, y puede ser una pequeña garrapata que su aparato bucal está incrustado en tu piel, no lo alcanzas a distinguir, pero necesitamos extraerla completamente para que no nos causen daño. Vamos a empezar a hablar más específicamente de los diferentes tipos de picaduras. Por ejemplo, si la pulga la observan, les digo, tiene un patrón muy marcado y sobre todo nos los da cuando estamos cerca de algunos perros o cuando llegamos a ir a algunos lugares en hoteles o lugares que dicen, bueno, de mochilazo y aquí me quedo y de repente no te das cuenta y tienes un daño de pulga y es un piquete pequeño, pero en una forma así muy lineal. Y a diferencia que la chinche, actualmente en el mundo, así como el piojo, se ha diseminado muchísimo y ha hecho una resistencia, porque ya no todos los insecticidas anteriores las controlan, pero tenemos muchos productos de doTERRA que nos ayudan muchísimo a poder controlar y a prevenir. Así también como las picaduras de los moscos. Los moscos, las chinches y las pulgas pueden ser transmisores de diferentes enfermedades. Por eso también es muy importante prevenir las picaduras. Para las pulgas, por ejemplo, cuando nos picaron, es muy importante, por ejemplo, poner lavanda con coco. Y les digo que a mí me ha funcionado mucho en frío.
Podemos tener pequeños cubitos en el refrigerador que con un pequeño paño lo empezamos a pasar y esto nos va a disminuir la comezón, la picazón y sobre todo la inflamación de la roncha. Y para mí la lavanda es la reina de todos los aceites para la inflamación de las ronchas. Los mosquitos también, por ejemplo, esto es bien importante, como les decía, la prevención. Tenemos así también que elongar, si nosotros los tomamos, nos ayuda muchísimo a prevenir. También el Terrashil, que es una de las mezclas que nos ponemos, porque lo que tenemos que evitar es que nos piquen los moscos. El elongar nos ayuda porque así como tomar la vitamina B antes de que vayas a algún lugar, o las vitaminas que tenemos de doTERRA también, esto nos ayuda a fortalecer nuestro organismo y a que los mosquitos no se nos acerquen, porque eso es lo más importante. Ya cuando los mosquitos nos llegan a picar, también podemos aplicar siempre lavanda. Esto es muy importante que sepamos que la lavanda y con el frío los disminuye muchísimo, tanto la inflamación y la picazón. Si ustedes observan, la chinche tiene un periodo de crecimiento, a diferencia de muchos insectos como el mosquito que pasa de huevo a larva y de larva a mosco. La chinche no, la chinche es una ninfa, se puede decir. O sea, siempre es pica, siempre es hematófaga y desde que es pequeñita, siempre a través de obtener sangre, porque es su forma de alimentarse, es como siempre está picando. Y hay diferentes tipos, diferentes formas, y los podemos encontrar en el campo, en la cama, en los colchones. Y sí, la chinche la podemos llegar hasta identificar por el tamaño que tiene. Su aparato bucal siempre es un estilete, pica y también transmite enfermedades. La chinche también tenemos que ponernos siempre repelentes. Es bien importante utilizar muchos repelentes. También aparte de la lavanda, podemos poner albahaca, la hierba limonera, la mejorana, siempre estos diluidos con coco y nos van a ayudar muchísimo a disminuir la comezón. Yo dentro de mis aceites favoritos también ha sido la mejorana. Para mí la mejorana me ha ayudado muchísimo en muchas ocasiones, pero siempre traten de aplicarla con coco. Podemos poner hasta la mejorana, la albahaca y la hierba limonera en un frasquito con coco y ponérnoslos como un spray cuando tenemos muy diseminadas los piquetes y esto nos va a ayudar a controlarlos mucho mejor. Si observan en esta lámina, que algo que quiero que ustedes vean, la garrapata y la araña son primas. Y la lesión que dejan los arácnidos siempre van a lesionar y van a deformar la piel. Eso también es importante que tratemos a los piquetes de araña, no nada más en el momento, sino posteriormente aplicando para regenerar la parte de la piel que se ve afectada. La garrapata, a la hora que incrusta su aparato bucal, y entonces hace una lesión muy grande, pero es tan pequeñita que empezamos a ver que se forma como una forma como si fuera un sol alrededor de la garrapata. En las garrapatas es bien importante extraerlas completamente. Ahí es importante no poner aceites esenciales ni nada a la hora de extraerla, porque puede quedarse el aparato bucal prendido a la piel. Entonces es importante con una pinza jalarla bien desde lo más cerca de la cabeza para que salga todo y sí, después poner lavanda, miel aleuca para poder disminuir todo lo que es la infección. En tanto la garrapata y los arácnidos es bien importante si se puede conservar a la especie, a la araña, la garrapata, y ponerle la fecha en la que fue expuesto el piquete, porque las garrapatas nos pueden dejar una transmisión de alguna enfermedad que podemos presentar síntomas posteriores en semanas o meses, y de repente dices, ¿por qué me siento mal? Pero si tú la tienes en la fecha que la tuviste, si la presentas al doctor, el doctor puede ayudarte con mayor rapidez a tener un control de cómo ver qué enfermedad puede ser. Otro de los insectos que es nefasto, que hemos tenido ahorita una plaga horrible en los colegios a nivel mundial,
es el piojo. Y el piojo, no tiene alas. Se pasa por el contacto de cuando están los niños unos a otros y hay muchas ocasiones que hay personas que son más susceptibles que otras, porque pueden estar 3 niños y a uno sí se le contagia y al otro no le pasa absolutamente nada. Aquí lo que es muy importante es, primero, para los niños tener, sobre todo mamás que los mandan a la escuela, en su champú ponerles la melaleuca al champú y el romero. Les ayuda muchísimo a prevenir que los piojos se les pase. Posteriormente, si ya tienen los piojos, es importante que también podamos hacer una mezcla que puede ser en agua, donde le ponemos eucalipto, melaleuca, romero, geranio, y estárselo esparciendo a los niños y frotándolo en la parte del cráneo, y también hacer una extracción manual para poder hacer la eliminación más rápida. Aunque también, por ejemplo, y es importante ponérselas posteriormente. Tenemos una ventaja con los aceites esenciales, a diferencia de todos aquellos que utilizaban insecticida para quitarnos los piojos en alguna ocasión que llegaron a tener, que te agarraban, te ponían el DDT y demás, que además eran demasiado tóxicos. Todos nuestros aceites esenciales nos ayudan, nos previenen y no nos intoxican, que eso es bien importante. Empecemos con los arácnidos. Los arácnidos todos muerden y a través de la mordedura incrustan lo que es el veneno, y es muy letal porque siempre el veneno que se inyectan los arácnidos es para deformar los animales, la piel, y esto es como es para poderlo digerir posteriormente y poderse alimentar de sus presas. Es por eso que siempre nos ponen veneno. Todos los arácnidos son tóxicos, todos. A mí no me gusta ninguna araña, es por lo cual sí les tengo mucho respeto. Es muy importante también para controlar, sobre todo en los piquetes, y es poner después de la lavanda y el frío para poder detener ¿cómo se dice? La toxicidad, y después también hacer una pequeña combinación de albahaca, romero, de melaleuca, limón y la mezcla purificadora y aplicarlo para poder evitar que no se vaya a ser tan grande o deformar la lesión. Si ustedes ven, se acuerdan que la violinista ha sido una de las peores picaduras que existen actualmente, y muchas ocasiones no hacemos porque, ay, me picó una araña y no lo tomamos en cuenta. Es bien importante que con todas las picaduras de arácnidos, después de que nos pique y poner nuestros aceites, tener una consulta médica. No podemos dejar nada más, ay, ya me puse el aceite y se me va a quitar. Tenemos que combinarlo con la consulta médica para ver que estamos haciendo lo correcto y que no vayamos a una consecuencia mayor y no tener un remedio a tiempo. Para la lesión de las arañas, el helicrisio es maravilloso. El incienso nos ayuda a tener una mayor recuperación y no dejar lesión en las partes de las ronchas de las arácnidos. Las arácnidos por lo regular pican 2 o 3 veces, no pican demasiado, o sea, te pican 1 o 2 veces máximo, pero tú alcanzas a percibir la picadura. También es bien importante, como todo va a nivel de que empiezan a digerir las células, el DDR nos ayuda mucho a regenerar esta parte. Aquí en México no tenemos el DDR todavía en aceite, pero tenemos las cápsulas que haciendo la plática como nos sugirieron, y de verdad pusimos a ver la investigación, y podemos aplicar el DDR sobre la lesión y nos ayuda a mejorarla, que también si lo ingerimos podemos tener mayor reacción, más bien podernos mejorar más rápido. Hay uno para los arácnidos en el libro de esencias que nos recomienda, que nos dice que hay 3 gotas de lavanda, 3 gotas de manzanilla romana en una cucharada de alcohol y estarla aplicando 3 veces al día. Esto nos ayuda mucho a que la lesión no se haga tan grande. Siempre es bueno aplicar el licrizo al final e incienso. Y el incienso, ustedes saben que potencializa todos nuestros aceites esenciales que utilicemos. Ahora, nos hemos saltado un insecto, porque este es un insecto, la abeja. Y la abeja no pica. La abeja tiene un aguijón, que es una parte que utilizan para defensa,
para eliminar otras abejas, pero si ustedes observan ahorita, con todo que las abejas están tan desorientadas, que no saben dónde poner el néctar de las flores y todo, está muy cerca de los humanos porque todos nosotros tenemos a la mano algo dulce y se meten muy fácil a la casa. Y de repente hasta estás hablando y te pica la abeja, que a mí eso sí me acaba de pasar y les puedo decir que tenía yo mis aceites esenciales, me puse el incienso, me puse la mejorana y me puse la lavanda. Y el primero no podía yo sacar el aguijón porque hay que presionar de adentro hacia afuera para no presionar el aguijón, porque si no inyectamos más toda la parte que tiene la neurotoxina del aguijón. Y entonces le puse los aceites, el aguijón se hizo delgadito y solito salió. Y sí, hubo un adormecimiento, hubo un poco de dolor, pero a la hora mi dedo estaba como si no hubiera pasado nada. Como les digo, para mí la mejorana ha sido maravillosa y la lavanda. Uh-huh. El alacrán, que también, si ustedes observan, a decir, ay, tiene 3 partes, porque la cola parece que tiene 3 partes, pero no, es un arácnido. Y a diferencia de las arañas, que podríamos pensar que su piquete o nos va a morder con sus tenazas, no, el veneno viene en la cola, que también es para su defensa, para caza, y en muchas ocasiones tenemos alacranes de diferentes toxicidades. No todos los alacranes tienen la misma toxicidad. Es muy importante para los alacranes que siempre identifiquemos qué alacrán y si se puede conservarlo al igual que la garrapata, al igual que la araña. Y debemos siempre aplicar una compresa fría y si se puede con lavanda muchísimo mejor, porque esto va a detener y que no se extienda la toxicidad del alacrán. En muchas ocasiones es muy importante que acudamos al médico porque en 45 minutos se empiezan a sentir los efectos y en 6 horas tenemos que ya haber tenido un mayor control. En muchas ocasiones, como nos comentaba Claudia al principio, a las personas, sobre todo en lugares donde hay muchos alacranes, les han picado 1 o 2 veces y nuestro organismo tiene la capacidad de hacer una protección como una inmunidad para evitar que los alacranes nos hagan daño su veneno. También podemos aplicar en todas las partes de las picaduras incienso, helicriso, mejorana, melaleuca, limón, diblú y lavanda. Ustedes dirán, ¿diblú? Sí, el diblú nos ayuda muchísimo a calmar el dolor, a que no sintamos tanto el efecto de la toxina. Pero les vuelvo a recomendar, siempre en los arácnidos es importante acudir al médico. También hay algo bien importante, que el DDR, el incienso, nos ayudan a regenerar celularmente. Entonces, estos aceites son bien importantes que los tengamos siempre a la mano o que podamos aplicarlos en la cuestión de siempre de mordedura o picadura de las garrapatas, de las arácnidos. Yo te voy a las garrapatas. También con la garrapata nos ayudan, pero sobre todo de los arácnidos y de los alacranes. Y bueno, espero que esto haya podido aplicar, entender un poco más que el insecto pica, las arañas muerden y el alacrán pica, o sea, y cada uno de que no tienen toxicidad unos y otros no. Hay algunos otros insectos como las avispas que nos pusimos en este momento, pero solamente la hembra es la que pica y estas casi siempre son para atacar a otros insectos, pero en muchas ocasiones nos llegan a picar y ovipositan sus larvas en el ser humano y se puede desarrollar la larva dentro de nosotros. Entonces siempre debemos observar nuestros piquetes después de ponerle la lavanda, de ponerle un DDR, que no se vaya transformando porque pueden haber ovipositado una larva y estarse desarrollando de nuestro organismo. Pues gracias, cualquier duda al final. Ven, Barbarita, platícanos de las alergias. Ahora les voy a platicar un poco de qué son las alergias y cómo es que nuestro cuerpo reacciona cuando tenemos como una sustancia o algo que nos está causando una reacción o una reacción exagerada y es por eso que tenemos una alergia como tal. Pero primero quiero platicarles por qué es que nosotros unimos este tema de alergias con picaduras. Y mucho es porque las lesiones de alergias y las lesiones de picaduras son muy parecidas. Uh-huh. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando tienes una persona que te dice, es que tengo el brazo súper rojo, o es que tengo muchísimas ronchas, o es que tengo muchos estornudos?
o etcétera, etcétera. Lo que tú tienes que hacer primero es saber distinguir si la persona está frente a un cuadro de picaduras o frente a un cuadro de alergias. Entonces, ¿qué es lo que tienes que preguntarte? Uno, es muy importante que le preguntes si la persona tiene una historia una historia alérgica, si antes ha tenido otro tipo de alergias. Si es alérgica a la fresa, al kiwi, al polvo, al polen, a algunos aromas, es muy importante. Entonces, eso le tienes que preguntar a la persona cuando tú le ves una lesión. Después tienes que preguntarle qué fue lo último que comió, tienes que preguntarle en dónde vive, porque hay lugares endémicos de algunos bichos o de algunos insectos o arácnidos, y eso es muy importante para saber si estuvo expuesta en algún momento a alguno de estos insectos. Otra característica importante es ver dónde tiene la lesión, ver si tiene una lesión pequeña, si tiene una lesión grande, si tiene una lesión rojiza, si tiene una lesión que está extendida o si tiene una lesión que está muy roja o que está muy caliente o que la persona empieza a perder la movilidad, por ejemplo. Es muy importante saber si hay síntomas que lo acompañan, porque generalmente cuando te pica una abeja, pues nada más te pica una abeja y ya, no comienzas con estornudos, y no tienes los ojos rojos, y no se te tapan los oídos, y no comienzas a tener alteraciones de la vía respiratoria, o sea, que no puedas como respirar, que empiezas a tener lo que las personas llaman choque anafiláctico. Entonces, aquí hay una diferencia importante. Generalmente las picaduras de los insectos son cosas más pequeñas y generalmente tienen un patrón, mientras que en las alergias tenemos lesiones mucho más diseminadas que podemos como no alcanzar a ver sus bordes si están bien delimitados o no. Y generalmente son cosas mucho, mucho más extendidas, ¿no? Por ejemplo, en las alergias. Y en los insectos son piquetes mucho, mucho más chiquitos. Generalmente, les digo, lo más importante es preguntar si la persona tiene alguna otra alteración. Si la persona está llorando mucho, o tiene mucho moco, o comienza con fiebre, o siente que se está ahogando, tenemos que descartar que no sea una alergia. Entonces le preguntan qué comió, a qué estuvo expuesto y si en algún momento había tenido algún historial de alergias. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, el sistema inmunológico de las personas es el que nos ayuda a que tengamos un balance en todo, ¿no? Entonces nos ayuda a mantener la homeostasis. Y cuando el sistema inmunológico actúa de manera exagerada, nos causa algunas enfermedades. Entonces, las alergias comienzan cuando una sustancia extraña viene y nuestro cuerpo la detecta. Esta sustancia extraña generalmente es el polen, el veneno de las abejas, la caspa de las mascotas, a lo mejor algún aroma o a lo mejor algún alimento o algún medicamento. Entonces, las personas generalmente no hacen una reacción exagerada, pero cuando las personas hacen una reacción exagerada, que empezamos a tener lo que son las alergias. Entonces tenemos alteraciones en la piel, alteraciones en los ojos, tenemos lágrimo excesivo, tenemos rinorrea, que es que te salga mucho, mucho moquito. Generalmente el moco de la alergia es un moco blanco y es un moco hialino, es transparente y parece agüita. Entonces, ¿qué puedes hacer si tú ya sabes que tienes alergias y que todo te da alergias y que apenas llegas a un lugar y el polvo o el mantel o la flor o cualquier cosa te empieza a dar alergia? La recomendación es que utilicen geranio y helicriso. Lo pueden utilizar de manera tópica, lo pueden utilizar incluso como perfume y también se recomienda que lo utilicen en el difusor durante la noche por algunos meses. Es importante saber cómo es que el sistema inmunológico actúa o cómo se producen estas sustancias que llamamos histamina y que vas al doctor y te dicen, tómate un antihistamínico para las alergias. Lo que sucede es que cuando el sistema inmunológico, como que choca con alguna partícula extraña al cuerpo, genera una reacción y lo genera a través de anticuerpos. Entonces, supongamos que en el dibujo que se ve en la pantalla, el puntito azul es el alergeno, supongamos que es la caspa de tu mascota. Y entonces vienen estos anticuerpos, que son estas cosas que se ven como Y, y entonces ellas captan al alergeno y se lo presentan a otras células para que estas células hagan ciertas reacciones. Las reacciones se hacen hacen ciertas reacciones y estas reacciones son lo que te hacen llorar, lo que te hace estornudar, lo que te cierra las vías respiratorias. Entonces, si tú tienes un exceso de esta respuesta, o sea, un exceso de histamina, que es la sustancia que se está liberando, entonces vas a tener una reacción alérgica. ¿Qué puedes hacer para dejar de estar produciendo tanta histamina, que es lo que te está causando la alergia?
puedes utilizar algunos antihistamínicos de doTERRA como lavanda, melisa y manzanilla romana. Este antihistamínico es bueno que lo estés utilizando durante el día. ¿Qué puedes hacer? Usarlo todas las noches, usarlo como perfume, ponerlo en tu casa, en cuanto llegues ponerlo en el difusor, ponerlo en el difusor de tu coche, en el de la oficina, o tenerlo en un difusor, ¿cómo se llaman estos? Sí. Bueno, entonces lo que se altera principalmente son unas células que están en las células blancas de la sangre, que son los mastocitos y los basófilos, y estos mastocitos y basófilos lo que hacen es que empiezan a liberar histamina, que la histamina es esta sustancia que te defiende, por así decirlo, pero es una respuesta exagerada. El cuerpo normal, pues, si te entra algo al cuerpo, aunque sea bueno, pues no pasa nada. Por ejemplo, vemos gente que olemos flores y no nos pasa nada, y otros que huelen flores o huelen algún aroma y entonces comienzan con una reacción alérgica. Es en defensa del cuerpo, pero no significa que sea algo normal. Quiere decir que es una respuesta exagerada, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que nosotros tenemos en doTERRA que ahorita se las voy a comentar para poder disminuir esta respuesta exagerada. Ya les había comentado que el geranio, el helicriso, la lavanda, la manzanilla romana, y estos son algunos de los aceites que les pueden ayudar. Entonces, en resumen, la alergia es una reacción de hipersensibilidad, es una reacción en donde tu cuerpo está actuando de más ante sustancias que pueden o no ser malas para tu organismo. Siempre estas alergias están mediadas por células blancas, generalmente los mastocitos y los basófilos, que son células de la línea blanca o células blancas de la sangre. Y el limón de uso diario, o sea, estar tomando limón todo el día, hace que tengamos una regulación en estos glóbulos blancos. Y además de darnos una regulación en los glóbulos blancos para las alergias, nos regulan muchas otras cosas. Nos regulan la inflamación, nos regulan las infecciones. Entonces, tomar limón todos los días hace que tengas tus glóbulos blancos como en estables. Entonces, bueno, cuando tienes una alergia, tienes daño a diferentes órganos. En particular, casi siempre se daña la piel, comienzas con urticaria, te daña el sistema respiratorio, comienzas a sentir que no puedes respirar, tienes mucho moco, a lo mejor tienes muchas flemas, mucha tos y que sientes que no puedes sacar las flemas. Uno bien importante y que casi nunca nos damos cuenta es el sistema gastrointestinal. A veces sientes que estás muy distendido y a lo mejor no estás entendiendo que es por una alergia, a lo mejor piensas que es porque comiste chile y realmente es porque estás haciendo una alergia a algo. O puede ser que también tengas alteraciones en el ojo, ¿no? Esto es muy común, que sientas que te pican los ojos y que te llore el ojo, conjuntivitis y demás. Entonces, bueno, para los ojos yo tengo como recomendación utilizar 2 gotas de lavanda y 2 gotas de melaleuca y frotarlas sobre el dedo pulgar del pie y el dedo índice del pie. Y esto va a hacer que nos ayude con la conjuntivitis porque se llaman puntos reflejos y es como si dibujaras una columna vertebral en el pie. Y ahí es el punto en donde te va a dar en los ojos. Y la otra es ponerte lavanda en las sienes. Hay que tener mucho cuidado que el aceite no entre a los ojos, no está hecho para que entre a la mucosa del ojo, entonces no tocar los ojos, pero sí ponerlo en las sienes para ayudar mucho a la conjuntivitis, porque es muy común que te pregunten qué usar para algo en el ojo y sin ponerlo dentro, ¿no? Entonces ya saben, en el pie, en el dedo gordo del pie y en el índice y en las sienes. Para el sarpullido o la urticaria, que puede ser causado por cualquier cosa, por contacto con el alérgeno a lo mejor, o puede ser también por una picadura de insectos, es muy importante utilizar siempre lavanda, porque la lavanda, además de que nos ayuda a ser un regenerador en la piel, nos ayuda mucho a prevenir las infecciones y las inflamaciones de la piel. Y la piel es un órgano muy, muy, muy grande, entonces a veces no lo tenemos en cuenta, pero es muy importante porque es un lugar que hace mucha eliminación de toxinas. Es por eso que te vienen como estas ronchitas a la urticaria de la piel. Entonces, siempre es recomendable masajearlo con aceite de coco. No es porque es un aceite portador y te va a ayudar a que entre mucho mejor a tus células. Lo puedes poner también sobre el hígado, porque a veces el hígado es el que está sobrecargado. A veces ya comiste muchísimo de algo y estás intoxicado realmente y te está causando una alergia. Y en lugar de que te ayude nada más ponerlo sobre la piel, puedes masajearlo sobre el hígado para ayudar al hígado a hacer esta eliminación de los productos en exceso de las toxinas que tienes en el cuerpo. Y si no te funciona, puedes utilizar el Sendocrine en caso de que esto no se da,
Y el Sendocrin también te puede ayudar mucho a quitarte las toxinas del cuerpo o quitarte el alergeno que te está causando el malestar en otras partes del cuerpo. En las vías respiratorias yo recomiendo menta porque es un aceite que ayuda mucho con la inflamación de las vías respiratorias, mejor que cualquier otro aceite, porque tiene la capacidad de entrar hasta la parte más pequeña de los pulmones. Entonces, esto hace que tengas una mejor inspiración y expiración y que puedas tener mejor respiración, o sea, que estés metiendo aire adecuadamente y que lo estés sacando adecuadamente, pero también te ayuda mucho cuando lo estás oliendo con las flemas, ayuda a que tengas como, a que las puedas sacar y te ayuda sobre todo con los fluidos secundarios a estas reacciones alérgicas, que son el moco y que tengas, algunas personas tienen sangrado y este moco que no se ve con nada, la menta puede ayudar mucho. Yo les recomiendo que la usen en el difusor o que la usen en el difusor portátil. Pueden tomarla también, algunas gotas sublinguales, pero no vas a dar el mismo efecto porque nosotros queremos justamente que actúen las vías respiratorias. Entonces, bueno, si ustedes tienen alergias y ya no saben a qué tienen alergias o a qué sí tienen alergias, siempre se recomiendan los 3 aceites esenciales que son lavanda, limón y menta. Se toman 2 gotas de lavanda, 2 de limón y 2 de menta debajo de la lengua. Si no, lo pueden mezclar con medio vaso de agua y estos dos los pueden hacer cada que ustedes vuelvan a sentir los síntomas. Entonces, se ponen las gotitas, esperan y a lo mejor al rato ya empiezan otra vez con fluido nasal y otra vez pueden tomar las gotas y así, o sea, es ilimitado. Y pueden utilizar el difusor todas las noches. A mí me gusta contar aquí una historia porque nosotros teníamos una compañera de Endoterra que su hija tenía una reacción alérgica que era solamente de mastocitos, de las células que les platicaba hace rato. Entonces su hija ligaba muchas vitaminas de acuerdo a cosas que ella comía o cosas con las que estaba en contacto. La niña tenía como 3 años, ¿no? 2 o 3 años, y tenía una lesión ulcerosa aquí en el cuello que le dejaba una cicatriz muy fuerte, y se llamaba mastocitosis, pero es una alergia. Entonces esta mastocitosis que tenía aquí la niña, su mamá le puso limón, lavanda y menta en el difusor durante un mes. Era lo único que hacía. Mientras dormía, le ponía lavanda, limón y menta y se le quitó por completo la lesión que tenía en el cuello. Y solamente fue con un difusor. Entonces, a veces las personas que tienen niños chiquitos, que tienen alergias y no quieren que tomen nada, podrían tal vez utilizar en el difusor estos 3 todas las noches y así es como las alergias van cediendo. Y esto es porque la lavanda va a ayudar a disminuir la inflamación, el limón va a ayudar a que estén reguladas las células para que no estemos liberando tanta histamina y estemos haciendo reacciones exageradas, y la menta va a ayudar mucho a abrir las vías respiratorias. Es por eso que nos ayudan estos 3 aceites juntos. Además de que se ha visto en algunos artículos que estos 3 aceites juntos tienen cierta potencialización, o sea, que juntos se hacen más fuertes. Y por último les puse unos calmantes que pueden ser calmantes porque a veces las ronchas son demasiadas o porque a veces la comezón es mucha. Por eso les puse algunos ejemplos. Pueden utilizar bergamota, pueden utilizar albahaca, enebro, geranio, vetiver, hinojo. La bergamota solamente tiene que tener cuidado con el sol. Acuérdense, 72 horas, usar bloqueador solar sobre la zona. Y si van a exponerse al sol, mejor traten de utilizar otra cosa si es calmante. Si es desintoxicante, pueden utilizar cilantro, bayas de enebro, limón, naranja y Sendocrin. Acuérdense que el Sendocrin lo tienen que usar no por tanto tiempo para que no tenga daño. Entonces, sí lo pueden utilizar, pero si ustedes creen que a lo mejor no tienen tantas toxinas, yo les recomendaría mejor utilizar algún otro cítrico. Y en cuanto a los esteroides, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Los esteroides son fármacos, generalmente nosotros los utilizamos para disminuir la inflamación y cuando las respuestas no ceden a ninguna otra cosa. Y en doTERRA tenemos algunos aceites que funcionan como esteroides. Obviamente hay que ponerlos cada 2 horas. Por ejemplo, si quieren reducir una inflamación en los labios, que son las que me parecen como más ostentosas, cuando comen, por ejemplo, fresa, se les inflama mucho la boca o la lengua y no pueden cerrar la lengua. Ahí pueden utilizar bergamota o pueden utilizar cedro o pueden utilizar clavo diluido con aceite de coco y van a tener mejores resultados a la larga porque son aceites un poquito más potentes. Y eso sería todo.